Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de tema, porque vamos a hablar ahora con el doctor Carlos Chan Núñez, cirujano general, con especialidad en cirugía hepatopancreatobiliar. Híjole, vamos a tratar de asentar toda esta parte. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias Muchas por gracias, buenas tardes, acompañarnos. gracias por invitarme. A ver, ¿qué es esto de hepatopancreatobiliar? Sí, bueno, es un área de la cirugía que se dedica, como lo dice el nombre, hepato de hígado, páncreas y vías biliares. Entonces es una especialidad que está del todo reconocida en Estados Unidos y aquí en México ya hay algunos cursos. Nosotros tenemos un curso en nutrición, aquí donde estoy, de cirugía hepatopancreatobiliar, es decir, padecimientos quirúrgicos del hígado, el páncreas y las vías biliares. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues cáncer de páncreas fundamentalmente, tumores del hígado, pancreatitis crónica, pancreatitis aguda por diferentes causas. Y todo esto, la medicina, la cirugía ha avanzado tanto que hay áreas ya muy específicas a los que uno se dedica, ya no puede abarcar todo. Por ejemplo, la cirugía oncológica, que es toda una especialidad, los oncólogos, pues abarcan muchas áreas, ¿no? de cáncer de cuerpo. La cirugía HPV nos dedicamos sin ser oncólogos como tal, ni cirujanos oncólogos, somos especialistas en cáncer de páncreas o en algunas otras patologías malignas del hígado y esta área, pero tiene que ser uno muy enfocado ya a estas áreas para poder pues abarcar todo el conocimiento que existe actualmente, ¿no? A ver, doctor, estamos hablando del páncreas. ¿Qué función tiene el páncreas en El nuestro páncreas cuerpo? es un órgano muy escondido en el cuerpo. Hay gente que no sabe ni dónde está. Está muy posterior en el abdomen, por detrás del estómago, pero digamos cercano a la columna, Ujú. en la cavidad abdominal. Y tiene función prácticamente, la podemos dividir en dos partes. Una función endocrina, que se relaciona al control metabólico de la glucosa con la insulina que produce el páncreas, como bien saben, y otras hormonas que contrarregulan todo esto. Hay células en el páncreas que ven esta función endocrina. Hay otra parte exócrina, la que produce enzimas, y esas directamente por un conducto del páncreas se secretan al duodeno, y esas tienen que ver con la digestión de alimentos, de grasas, de azúcares, de proteínas. Entonces es una función, digamos, digestiva y otra función endocrina de glándulas como para el control metabólico de la glucosa fundamentalmente. ¿Y la vesícula? La vesícula es un reservorio de bilis que está pegado al hígado, está adherido al hígado, aunque no se comunica como tal, pero las vías biliares a través de un conducto que va a la vesícula almacena bilis ahí. Entonces, ¿qué pasa si alguien come, por ejemplo, un alimento con abundantes grasas? Hay señales que se transmiten desde del duodeno y vía la sangre hacia la vesícula para exprimirse, por así decirlo, y mandar un pool extra de bilis para poder digerir más esas grasas, por ejemplo. Entonces es un almacén de bilis. Alguien que no tiene vesícula realmente no hay tanto problema, ya no tiene ese almacén, sino que la bilis pasa directo del hígado, que es donde se produce, a través de las vías biliares hacia el duodeno, ya sin ese pool extra de bilis. O sea que entonces vivir sin vesícula no es No, tan riesgoso. no, nada de riesgo. No. En teoría, podría tener una manifestación digestiva con un exceso de grasas, por ejemplo, algo de diarrea o algo así. En la práctica, los pacientes sin vesícula no tienen ningún problema, ni se acuerdan que no tienen vesícula. A ver, regresemos al tema del páncreas. ¿Por qué da pancreatitis? ¿Por qué da cáncer de páncreas? ¿Qué lo Sí. ocasiona? ¿Qué sucede? La pancreatitis es, digamos, una enfermedad benigna por lo general y el cáncer de páncreas sería otra entidad. A veces pueden coexistir. Un cáncer puede producir pancreatitis. Pero la pancreatitis como tal, las principales causas son dos. La ingesta de alcohol abundante puede causar pancreatitis y también la pancreatitis biliar, que puede ser precisamente por esa vesícula que tenga litos muy pequeñitos que se vayan al conducto biliar y obstruyen la unión entre el conducto pancreático el páncreas y la vía biliar y causa pancreatitis. Entonces, la pancreatitis es una inflamación aguda del páncreas que puede ser, como le digo, como por alcohol o litos en la vesícula que se atoran. Hay otras causas de pancreatitis aguda. El cáncer de páncreas es otra entidad. La gran mayoría del cáncer de páncreas se origina en el páncreas exócrino, de la parte exócrina, de esas células que les menciono que producen las enzimas.
y es un cáncer muy agresivo, es de los peores cánceres yo creo que existen, es la cuarta causa de muerte por cáncer en México, en Estados Unidos, y se calcula que para el 2030 puede ser una de las o la principal causa de muerte de cáncer gastrointestinal. Es un cáncer que va en aumento de cierta manera. Decía que un cáncer de páncreas puede generar una pancreatitis. Sí, porque un cáncer puede obstruir ese conducto pancreático. Lo que hacen las piedritas en la vía biliar Ajá. puede ser más bien un tumor. Entonces un paciente puede abrir o debutar como una pancreatitis y a la hora del abordaje encontrar que es un tumor el que provocó esa pancreatitis. No es lo más frecuente sin duda, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando no tenemos una causa. Un paciente con alcoholismo muy intenso en días recientes y que desarrolla pancreatitis, lo más probable es que esa sea la causa, o que tenga litos en la vesícula pequeños, pero a veces no encontramos la causa y hay que buscar Pero, dirigidamente un tumor. pero una pancreatitis no puede generar cáncer, o sea, Bueno, es al revés. no es correcto eso, aunque hay pancreatitis crónicas, que es otra entidad. Esto que mencionaba es la pancreatitis aguda. Aguda. La crónica es una enfermedad, como el nombre lo dice, crónica, en donde no hay esos episodios de inflamación aguda, sino que es una inflamación crónica que va volviendo al páncreas duro, le causa fibrosis, y eso en algunos casos puede desarrollar un adenocarcinoma, un cáncer de páncreas. A ver, me decía que la pancreatitis puede derivarse del asunto del alcohol. Sí. Pero ahí también conocemos, por ejemplo, de efectos del alcohol, el tema de la cirrosis. Sí. La cirrosis puede generar pancreatitis, cirrosis, o no tiene que ver ahí. Es súper interesante eso que estabas mencionando, porque es curioso, efectivamente, que algunos pacientes desarrollan cirrosis y otros pacientes también con alcoholismo desarrollan pancreatitis. Rara vez coexisten las dos. Eso es muy, muy interesante. Y eso tiene que ver mucho con la capacidad de metabolizar el alcohol en el hígado, con el patrón de ingesta. No todos, hay tipos de alcohólicos que toman todos los días en forma pues ya consecutiva y ese daño durante tantos años le causa la cirrosis. Pero hay otro patrón de ingesta de mucha cantidad en fiestas o en un patrón diferente de mucha cantidad, y eso puede provocar en forma aguda la pancreatitis. Entonces, si el patrón de ingesta es diferente, pero el que tiene pancreatitis crónica rara vez tiene cirrosis cuando es por alcohol y viceversa. Ahora, el tema, doctor, todo esto nos está quedando muy claro, pero el tema, por ejemplo, de los cálculos biliares. Los cálculos biliares tienen mucho que ver con cuestiones genéticas. La mayoría son cálculos de colesterol, colesterol que se acumula, que empieza con pequeños agregados ahí en la vesícula y que finalmente se vuelven cálculos. También puede haber cálculos de otro tipo de pigmentos biliares, pero la mayoría son de colesterol y tiene que ver un poco con la poca movilidad de esta vesícula, factores genéticos y también de género un poco en mujeres tiende a ser un poquito más frecuente, factores hormonales, hay muchas causas. Pero también es un asunto también cuando dice colesterol, es un asunto también de alimentación. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver exceso con la obesidad. de grasa. Sí, aunque no se relaciona a un colesterol alto, por ejemplo, en la sangre necesariamente. Hay personas delgadas que tienen cálculos biliares. Entonces son diferentes factores. Muy bien. Pues bueno, de alguna manera esto se va conllevando. Y todo esto que nos está platicando termina o tiene que terminar forzosamente en cirugía. No todos. Los cálculos biliares es una operación muy frecuente de la vesícula que se opera cuando hay síntomas de estas vesículas. Un paciente que tiene litos en la vesícula no necesariamente es un candidato a cirugía, pero cuando ya hay dolor o cambios a veces inflamación aguda, que es la colecistitis aguda, entonces ya requiere una operación. La pancreatitis aguda, la gran mayoría, 80% son leves, se autolimitan y se resuelven sin ningún tipo de intervención, más que ayuno, líquidos, etcétera. Pero un porcentaje de las pancreatitis sí se vuelven de una gravedad mayor, moderadas o muy graves, y en etapas tardías de esta pancreatitis sí pueden requerir cirugía, porque el páncreas se puede incluso necrosar, puede volverse de ser un tejido pues muy, muy bonito, muy normal, a necrosis, o sea, a muerte de ese tejido y a veces infección. Y hay que operar y sacar esa necrosis. Ahora, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando del cáncer de páncreas,
digamos, se puede salvar la persona. Es igual como cualquier cáncer, detectarlo a tiempo Sí, puede... sí, ha habido gran mejoría en el tratamiento de cáncer de páncreas, eh, sobre todo en la detección temprana. Eso es donde más se puede impactar. Cuando el páncreas tiene diferentes partes, hay una que se llama la cabeza del páncreas, cuerpo y cola del páncreas. En la cabeza atraviesan las vías biliares precisamente por ahí. Cuando un tumor aparece en la cabeza del páncreas, el paciente se pone amarillo, se pone ictérico y es como que la primera alarma de que haya un problema. Un paciente que se pone amarillo de la nada, hay que ir a buscar directamente que no tenga un tumor en la cabeza del páncreas porque lo obstruye. Muchos diagnósticos equivocados los dan de hepatitis. A cualquier Claro, amarillo le dicen que tiene que tiene hepatitis. hepatitis. Y incluso médicos, ¿no? Que piensan un caso así como si fuera una hepatitis o lo abordan de esa manera. Pero ya con los estudios concluyen que no es hepatitis, obviamente, que hay una obstrucción biliar. Esta obstrucción puede ser desde delitos que se fueron a las vías biliares, como mencionaba, pero un tumor ahí, entonces son tumores más pequeños que sí son susceptibles de una operación, que se llama pancreatoduodenectomía, que es una cirugía que yo hago muy seguido. Pero cuando es en el cuerpo, la cola del páncreas, no está esa alerta. El paciente no se pone amarillo, entonces empieza a crecer y no nadie se entera, salvo a los que se les hace un estudio de imagen a veces por otra razón y La aparece el detectan. tumorcito. Pero en la cuerpo y cola casi siempre están avanzados. Y ya cuando duele, ya cuando han perdido mucho peso, generalmente ya no se puede operar ahí. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Estás en QTF, no te vayas y volvemos para platicar con el doctor, pues ya ahora también de otra cosa. Él es el doctor Carlos Chan Núñez, cirujano general, pero además, bueno, quise aprovechar porque él es nuestro mexicano rifado. Entonces dije, bueno, voy a primero preguntarle muchas cosas que tenemos aquí a través de este espacio. Volvemos, no te vayas, estás en QTF, regresamos. Bueno, estamos platicando precisamente con el doctor Carlos Chan Núñez, cirujano general, que realizó su especialidad de cirugía hepatopancreatobiliar y trasplante hepático en la Universidad de Alabama, allá en Estados Unidos. Pertenece a la red de excelencia médica Top Doctors. Desde el 2013 es presidente y fundador de la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar. Durante 30 años de experiencia se ha mantenido actualizado participando en muchos cursos, en muchos congresos y cuenta con más de 400 participaciones como profesor en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, pues es un picudazo y por eso lo invitábamos aquí en la sección del mexicano rifado. Y bueno, teníamos unos minutitos libres y dijimos, bueno, vamos a platicar ya aprovechando el viaje con el doctor y pues siendo la inminencia que es, pues que nos platique también el asunto de todo este tema que estamos haciendo, el cáncer de páncreas, en fin, pancreatitis, etcétera, etcétera. Pero la forma en cómo nos los explicas, doctor, nos hace notar que te apasiona tu trabajo, te apasiona mucho tu Sí, la trabajo. verdad, sí. ¿Qué es lo que más disfrutas de todo esto? A ver. Lo que más disfruto es las cirugías. La cirugía es una manera pues de curar de manera casi inmediata. O sea, ve uno el resultado después de una operación y ya está resuelto o quitado el tumor o lo que se tenga que hacer. La cirugía es de las cosas que más me gustan, sinceramente. Y esto pues asociado a poder ver a un paciente recuperarse, a verlo regresar a su vida normal, con calidad y ¿Qué todo se eso, pues siente salvar una vida así? O sea, cuando de la repente verdad se dices, siente una satisfacción sí, muy grande, muy grande. Es, es ver a un paciente recuperar la salud, lo ves agradecido, contento, eh, y eso sinceramente es la mayor satisfacción independientemente de cualquier otra cosa. Y verlo pues con su familia, ver un paciente que tiene un tumor que después ve a sus hijos casarse o tener nietos y todo eso es muchísima satisfacción. nos decías en una parte, nos decías al principio que hablando ya en términos de lo que tú te dedicas a que te especializas en este tema de la cirugía, decías, es que ya necesitamos este tipo de especializaciones. Ya es muy importante ser un especialista como tal, Sí, ¿no? Ya sí. no nada más es así como el médico general, ¿no? Claro, particularmente en la cirugía de páncreas, cirugía hepatopancreatobiliar, lo que es esta especialidad, eh, sí se requiere mucha experiencia porque se ha visto que los resultados son totalmente diferentes en un centro de un volumen bajo o con poca experiencia del cirujano a un centro de mayor volumen y los resultados son totalmente diferentes. Entonces, cuando se opera este tipo de problemas, sí hay que tener un conocimiento muy profundo de la anatomía y de toda la patología del páncreas y del hígado para poder dar el mejor tratamiento.
disponible, ¿no? Nos hablas de que tiene que ser con mucha experiencia. ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo fue ese momento en el cual por primera vez entraste a cirugía? Sí, bueno, es una carrera muy larga. Yo estudié la carrera de medicina en la UNAM, aquí en CEU, orgullosamente Puma, y después hice la especialidad, esos fueron 6 años, después la especialidad de cirugía general en nutrición, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ahí estuve otros 6 años. Luego ya me fui ya casado a la Universidad de Alabama, en Birmingham, Alabama, otros 3, ya recé con hijo en brazos y todo, y ahí estoy hablando ya a los 35 años de haber apenas terminado pues, lo que es el estudio. Entonces, empezar de cero a una edad ya un poquito mayor que la mayoría de los jóvenes que salen de las carreras. Y de ahí en adelante pues ha sido lento, ha sido muy difícil. Y la cirugía pues desde el primero, desde la carrera o antes diría yo ya quería ser cirujano. Y es pues, una sensación increíble, no todo es sangre, ni quiere decir que sea tan impresionante. Al principio sí lo es, obviamente, para todos, no es que uno esté acostumbrado de la noche a la mañana, pero después se vuelve algo rutinario, algo muy bonito, y sobre todo el hacer las cosas bien y con la técnica necesaria y todo, pues se vuelve una cosa realmente para disfrutar, aunque hay casos realmente a veces difíciles, ¿no? Ayer precisamente pero un caso muy, muy difícil, que tarda más horas, que sí sufre uno, a veces sí hay sufrimiento y hay complicaciones y a veces eso es inevitable. Hay complicaciones, hay obstáculos en la vida, hay situaciones complicadas. Tú te dices, me fui a Estados Unidos, regresé con hijo, pero seguí. Es como esta parte necesaria de no dejarnos caer, ¿no? Sí, yo creo, y sobre todo venir a este país que es un país tan rico en muchas cosas y es uno tan feliz de vivir aquí, a pesar de tantas cosas y sobre el tiempo y cada vez pues, son más las noticias malas quizás, pero sí siendo un gran país y yo estoy convencido de que aquí es donde tenemos que trabajar, no los grandes nombres que conocemos, sino la gente que no se sabe tanto de ellos, son los que forman este país y trabajando día a día y haciendo lo mejor que podemos, yo creo que este país debería ser mucho mejor y seguramente va a ser mejor en el futuro, espero. ¿Qué te decían allá cuando estabas en Alabama, de México? Cuando decían, ay, es mexicano, ¿qué te Pues decían? la verdad, los mexicanos que llegan allá desde el punto de vista médico son muy bien vistos porque pues somos trabajadores y llegan, los que llegamos allá, llegamos con muchas ganas de trabajar y de progresar y algunos se quedan, algunos se los quedan allá porque son muy buenos, otros decidimos regresar a pesar de que a mí también me hicieron alguna oferta en algún momento, pero pues este es nuestro país, aquí es donde quiere uno estar, aquí está la familia, aquí están las costumbres, eh, toda la parte cultural y social de México, esa no la tienen en otro lado, ¿Le ¿no? debes algo a México? Sí, le debo mucho a México y pues a la institución donde yo me he formado, ¿no? En primer lugar a la UNAM y después a Nutrición, que son pues mis casas, las dos, y le debo mucho pues a muchos pacientes que he tenido aquí y que estoy realmente agradecido de que me hayan permitido hacer algo por su salud. En 30 segundos, doctor, ¿crees en el fracaso? ¿Crees en el éxito? Por supuesto que creo en el éxito. El fracaso pues a veces es parte de la evolución, es parte de ir hacia algún lugar, pero yo siempre creo que el éxito es lo que nos debe de mover, no el fracaso, pero por supuesto que eso pasa, son cosas en el camino que se levanta uno, se recupera y siempre con la mira hacia un objetivo. Si no tiene un objetivo, no sabe uno ni para dónde va. ¿Has fracasado? Sí, claro, he fracasado Y te has varias levantado. veces y me he levantado. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Tus datos, doctor Carlos Chan Núñez, cirujano general. Pues a mí me pueden encontrar en diferentes lados. Una es ahorita que mencionas lo de Top Doctors, pues ahí está, mis datos en general. Mi consulta privada está en ese sitio y también en nutrición. Ahí soy el encargado de la cirugía hepatopancreatobiliar de nutrición. Muy bien, muchas gracias. Gracias al doctor Carlos Chan Núñez, cirujano general, hoy nuestro mexicano rifado. Y pues ya